Buenas tardes. Mi nombre es Karina Perdomo Martínez. Soy estudiante del 10º semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. La materia que estoy cursando es Derecho Fiscal y Administrativo y el tema que veremos hoy es el acto administrativo y el recurso administrativo, impartido por el docente David Ulises Guzmán Palmas. En primer lugar, analizaremos la definición de recurso. Se entiende como recurso aquel medio de defensa que se interpone ante el Estado por parte de los gobernados. Este puede ser ya sea jurisdiccional o administrativo. Estos recursos se utilizan con la finalidad de la modificación o nulidad de una sentencia. El recurso administrativo también se interpone específicamente ante la administración pública, con la intención de impugnar dichos actos o resoluciones que han sido dictados en perjuicio de los particulares. En segundo lugar, tenemos la teoría de la nulidad del acto administrativo. Durante la actuación de las autoridades existen estándares que regulan este actuar, identificando los vicios que pueden provocar su nulidad y que estén apegadas al derecho mexicano. El autor, David Ulises Guzmán, en su obra El sistema de nulidades administrativo fiscal en las leyes federales mexicanas, analiza los siguientes conceptos. 1. Requisito que configuran el acto. 2. Relación causa-efecto. 3. Vicios. 4. Medios de impugnación. 5. Causas de nulidad o anulabilidad, mismos que se detallarán más adelante. Es importante señalar que en México la justicia administrativa tiene procedencia impugnatoria, con el propósito de evitar el perjuicio del gobernado, por los actos emitidos por autoridades fiscales o administrativas. Dichos actos pueden ser calificados de injustos o ilegales por el particular, mismo que procede a demandar al juzgador. Lo anterior con fundamento en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. Pero ¿en qué consiste el juicio contencioso administrativo o fiscal? Es cuando el gobernado demanda al juzgador y las sentencias emitidas por este último. El juzgador emite su resolución sobre los reclamos del demandante o actor en una sentencia. Consiste en el análisis profundo del acto de autoridad y su estructura, con el fin de entender sus deficiencias o vicios. La pretensión consiste en la anulación del acto que genera una afectación al particular principalmente. El resultado se obtiene mediante una sentencia en sede judicial a través del juicio contencioso administrativo o fiscal. El marco jurídico de estos juicios está integrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes especializadas en la materia, reglamentos, manuales de funcionamiento, circulares, tratados internacionales en materia de derechos humanos, jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, doctrina y criterios judiciales, a través de los tribunales de justicia administrativa o, en su caso, juzgados de distrito en materia administrativa. Para el fundamento de este tipo de juicios tenemos diferentes criterios. El primero de ellos es el criterio orgánico, también llamado subjetivo o formal. Es cuando el acto administrativo es realizado por los órganos administrativos del poder público y no por otro. Esto quiere decir que conforme a este criterio, solo los órganos administrativos pueden producir actos administrativos, ningún otro. También se cuenta con el criterio material, comúnmente llamado objetivo o sustancial. Aquí se establece que el acto administrativo es aquel cuya sustancia es meramente administrativa, por lo que todos los órganos del poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, producen actos administrativos, caracterizados por su contenido material de esta misma naturaleza. Conforme a este criterio, todos los órganos pueden producir actos administrativos. Y este fundamento lo podemos encontrar en la tesis que se menciona en la diapositiva. El marco conceptual y doctrinal. El acto administrativo es una manifestación de voluntad de una autoridad administrativa creada para satisfacer necesidades sociales, por lo cual está facultado para modificar o extinguir derechos y obligaciones de los particulares. Lo anterior está basado en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.
Para este tipo de juicios existen también las llamadas nulidades administrativas. La definición es la siguiente: el acto administrativo será válido hasta que en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es donde viene establecido. En caso de hallarse causas que demuestren la antijuricidad, se determina ya sea la nulidad o anulabilidad del acto impugnado, existiendo diferencias entre ellas, detallando los efectos o consecuencias concretas de esta determinación, es decir, el acto impugnado queda sin efecto alguno. Es por lo anterior que el derecho considera el acto administrativo en la categoría de orden público, con el fin de mejorar la actuación de la administración pública. Para una mejor comprensión del término de nulidad, aquí tenemos otra definición, que es la ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. El autor de Piña en el 2006. ¿Qué tan eficaz es el acto administrativo? Tenemos diferentes autores que han mostrado y sugieren distintos procedimientos. Sin embargo, Trompetit en el año 2007 sugiere el siguiente orden para el estudio de la eficacia de dicho acto. El primero sería revisar o verificar la ilegalidad. 2. La nulidad. 3. La invalidez del acto en caso de existir. 4. Razones no invalidantes o de conservación del acto para que pudiera continuar. 5. Tipos de ineficiencia, las cuales pueden ser ya sea formal y jurídico, que brinda la nulidad de pleno derecho o lisa y llana, y la material, fáctica y funcional. De aquí se determina resolver si se anula un acto por completo al grado de considerarlo inexistente para el mundo jurídico, lo que también se le conoce como nulidad, u ordena reponerlo parcialmente para que siga subsistiendo, que es la anulabilidad. ¿Cómo se resuelve? Resolución del acto administrativo. Al resolver el juicio contencioso administrativo, la sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite una sentencia con fundamento en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, misma en la cual podrá: 1. Reconocer la validez de la resolución impugnada, es decir, va a confirmarla y no lleva ningún cambio. 2. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. 3. Declarar la anulabilidad de la resolución impugnada. En el supuesto que se declarara la nulidad de la resolución impugnada, pueden existir diferentes vertientes. Entre ellas es reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. 2. Otorgar o restituir al actor en el goce de sus derechos afectados. 3. Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que efectúan el demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia que se trate. Y 4. Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos en el cumplimiento y ejecución de esa resolución. Pero, ¿qué necesitamos para llevar a cabo un acto administrativo? Los requisitos son los siguientes. Estos se establecen en el artículo 16 de la Carta Magna, siempre y cuando sean por escrito. El artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la normativa sobre los elementos del acto administrativo y los tipos de acto a realizar. Son elementos y requisitos de acto administrativo: 1. Ser expedido por órgano competente a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. 2. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley. 3. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos. 4. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida
salvo en aquellos casos que la ley autorice otra forma de expedición. 5. Estar fundado y motivado. 7. Este debe ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta ley. 8. Debe ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto. 9. Debe ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. 10. Mencionar el órgano del cual emana. 12. Este debe ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas que en ella intervienen. 13. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. 14. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo. 15. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan, según sea el caso. 16. Ser expedido diciendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o por los establecidos por la ley. Requisitos adicionales. Como ya se mencionó, debe constar por escrito, ya sea en documento impreso o de manera digital. Señalar la autoridad que lo emite. Señalar también lugar y fecha de emisión. Ostentar la firma del funcionario competente. En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. Señalar también el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Lo anterior con fundamento en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. También es importante que debe contener las normas de publicidad del acto, es decir, ser publicados en periódico oficial y señalar la fecha de inicio de su vigencia. Adentrémonos a los vicios del acto administrativo. En primer lugar, tenemos la sobrecompetencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo. Esto quiere decir que es la falta de competencia de la autoridad administrativa que reclama el acto impugnado y está afectada en nulidad absoluta o plena en términos del criterio judicial de autoridades incompetentes, ya que sus actos no producen efecto alguno. El tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para citar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive, y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. 2. El objeto del acto administrativo debe ser congruente con sus facultades y describirse en forma específica. Es decir, cuando el objeto perseguido en el acto por el agente administrativo no es lícito, no es posible o no es cierto, entonces estamos ante un vicio en el contenido. Pérez, 2006. 3. El fin del acto administrativo debe ser público, es decir, todo acto debe responder a la naturaleza pública del Estado, que se traduce en la prestación de servicios públicos en favor de los gobernados y no en fomento de fines privados. Cuando el acto administrativo genera un beneficio a la sociedad, se cumple un interés público. A contrario sensu, cuando no produce un beneficio a los gobernados, sino solo a las autoridades, tiene un defecto o vicio que hace inviable su anulación. 4. El acto administrativo debe emitirse por escrito y firmado. Según el criterio judicial del 2019, la firma, como un requisito formal elevado al rango de elemento de existencia del acto, toda vez que constituye el signo gráfico de la exteriorización de su voluntad y cuya ausencia es una de las causales de ilegalidad encaminadas a declarar la nulidad lisa y llana. Es decir, que aunque tenga todos los requisitos establecidos anteriormente, si no cuenta con la firma, ya sea autógrafo o, dependiendo del caso, digital, este acto
o este formato queda como nulo de manera automática. Otro vicio del acto administrativo que debemos procurar es la motivación y la fundamentación. Según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dar razones, motivos y preceptos jurídicos que justifiquen el acto administrativo es un requisito obligatorio para la autoridad y un derecho humano para el gobernado. La falta de fundamentación y motivación son requisitos de validez constitucional. 6. Debido proceso. El artículo tercero, fracción 7 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece que el acto administrativo se debe sujetar a las normas sobre el procedimiento, por lo que es obligatorio respetar el derecho humano al debido proceso en todo momento que dure el acto administrativo. Debemos tener en consideración que el acto administrativo esté libre de error respecto a la finalidad del acto y también que no exista dolo ni violencia. Si se acredita la presencia de violencia, se afecta la voluntad del emisor y eso vicia el consentimiento. El acto administrativo debe especificar con claridad a qué persona se dirige y precisar el nombre del gobernado, señalar el recurso o juicio con el que se puede impugnar el acto administrativo en cuestión y también la exhaustividad en cuanto al examen de la litis, es decir, el juzgador agotará en la sentencia todos los puntos aducidos por las partes. Una vez mencionados los vicios del acto administrativo, vamos a analizar a qué consecuencias conlleva. Existen dos. Puede ser la nulidad o la anulabilidad. La primera es cuando ocurre de manera absoluta y surge porque hay vicios evidentes y graves dentro del acto y el proceso. Cuando hay vicios de la incompetencia de la autoridad, cuando existen vicios en el objeto, cuando hay vicios en el procedimiento administrativo previsto en la ley. Hay falta de voluntad de la autoridad emitida por escrito y no se cuenta con firma autógrafa. Una indebida motivación y fundamentación. Uno o varios elementos viciados. La omisión de los requisitos formales antes mencionados. Vicios por el consentimiento, ya sea error o dolo. Y atenta contra el orden público o interés general. Estas características las menciona el autor David Ulises Guzmán Palma en su obra en el año 2022. Ahora analizaremos las características de la anulabilidad, también conocida como la nulidad relativa. Esta surge cuando se considera viciado o defectuoso algún elemento accesorio, es decir, no afecta a los elementos principales. 2. Puede convalidarse por reconocimiento tácito del acto por el particular. 3. Es subsanable. 4. No atenta contra el orden público. 5. Refiere una transgresión leve al ordenamiento jurídico. 6. Puede extinguirse con el transcurso del tiempo. 7. Cuando surge una omisión o regularidad, ya sea en la referencia, identificación del expediente, documento o nombre de las personas, en el lugar y la fecha de emisión, en la mención en notificación de la oficina en la que se encuentra o expresa recursos que proceda. Les comparto las fuentes de consulta utilizadas para esta actividad. Este es mi resumen acerca del acto administrativo y el recurso administrativo. Muchas gracias.